Conoces esta música. Es quizás la pieza de música clásica más reconocible del mundo. Un ritmo que se repite durante 15 minutos mientras la orquesta va sumando instrumentos, creciendo, creciendo, hasta el estallido final, el Bolero de Ravel, compuesto en 1928, interpretado decenas de miles de veces desde entonces. Uno de los temas más rentables de la historia de la música clásica. Su propio autor lo odiaba. Decía que era una pieza para orquesta sin música, un experimento, un juego, algo que nunca esperaba que nadie quisiera escuchar. Y hay algo más, algo que la mayoría de la gente no sabe. En los años en que el bolero conquistaba el mundo, su compositor ya no podía escribir música, ni una nota. Escuchaba melodías perfectas en su cabeza, y era incapaz de trasladarlas al papel. Maurice Ravel estaba atrapado dentro de su propia mente. Su historia empieza un 7 de marzo de 1875. Cibourg, un pequeño pueblo pesquero en el extremo sur de Francia, a pocos kilómetros de la frontera española. Nace Joseph Maurice Ravel. Su padre, Joseph Ravel, es un ingeniero suizo con vocación de inventor y gran amor por la música. Su madre, Marie Deloire, es vasca, de familia humilde. La mezcla de culturas que hay en ese hogar, la precisión suiza y el temperamento ibérico, se notará en toda la obra de su hijo. La familia se traslada pronto a París. El padre detecta el talento musical de Maurice desde muy pequeño y lo lleva al Conservatorio de París con 14 años. Allí Ravel pasará casi 20 años de su vida. No era el estudiante más brillante del conservatorio. Era peculiar, excéntrico, obsesivamente perfeccionista. Tardó años en terminar composiciones que hubieran bastado a otros en semanas. Pero las pocas obras que entregaba eran de una originalidad que desconcertaba a sus profesores. Hubo un episodio que se hizo famoso en la historia de la música francesa: el Premio de Roma. El Premio de Roma era la máxima distinción para un compositor joven, una beca que permitía vivir y estudiar en Roma durante años. Ravel se presentó 5 veces entre 1900 y 1905. Las 5 veces fue rechazado. La quinta vez, con 30 años, fue descalificado en la primera ronda por razones de procedimiento, a pesar de ser ya el compositor francés más respetado de su generación. El escándalo fue tal que el director del conservatorio tuvo que dimitir. El asunto llegó a los periódicos. Se llamó el caso Ravel. La ironía es que mientras el conservatorio lo rechazaba, el público y la crítica lo adoraban. Ravel era un hombre de contradicciones, físicamente pequeño, elegante hasta la obsesión, siempre impecablemente vestido, un dandismo que contrastaba con su vida privada de absoluta austeridad. Nunca se casó, nunca tuvo una relación sentimental conocida. Su mayor apego emocional, el más duradero de su vida, fue con su madre. Cuando su madre murió en 1917, Ravel cayó en una depresión profunda, de la que muchos dicen que nunca se recuperó del todo. Pero su música en esos años era extraordinaria. La pavana para una infanta difunta, la Rapsodia española, los Juegos de Agua, Daphnis y Chloe, quizás su obra maestra, un ballet encargado por los ballets rusos de Diaghilev, que tiene una de las orquestaciones más ricas y complejas de todo el siglo XX. Durante la Primera Guerra Mundial, Ravel intentó alistarse en el ejército. Lo rechazaron por bajo peso, pero insistió hasta que por fin consiguió ser conductor de camiones militares en el frente. Era lo más cerca del combate que le dejaron estar. La guerra lo marcó profundamente. En 1928, en la cima de su fama, hizo una gira de 4 meses por Canadá y Estados Unidos. En Nueva York fue recibido como una estrella. Se reunió con Gershwin. Escuchó jazz en Harlem. Volvió a Europa con la cabeza llena de nuevas ideas. Ese mismo año, la bailarina Ida Rubinstein le encargó una pieza para ballets. Ravel estaba de vacaciones en la costa vasca cuando tuvo la idea: componer una melodía que se repitiera sin cambiar nunca, solo sumando instrumentos. Un experimento de orquestación pura. Lo llamó bolero. El bolero estuvo en el primer puesto de la clasificación mundial de derechos de autor de la música francesa durante décadas. Pero algo estaba pasando,
algo que Ravel mismo había empezado a notar. En 1927, con 52 años, empezó a cometer errores en los conciertos. Perdía el hilo mientras tocaba. Se saltaba secciones. En 1929 estalló de ira en público porque no encontraba la palabra que buscaba. En 1933, mientras intentaba saltar una piedra al mar, falló el lanzamiento y golpeó a su amigo en la cara. Los síntomas se multiplicaban. Dificultad para hablar, imposibilidad de escribir su nombre, incapacidad para tocar el piano a pesar de escuchar perfectamente la música en su cabeza. Un día le dijo a un amigo: «Tengo la cabeza llena de ideas, pero cuando quiero escribirlas, desaparecen. Concepción sin creación». Esa fue la tragedia de los últimos años de Ravel. Los médicos debatían el diagnóstico. Algunos hablaban de la enfermedad de Pick, una forma rara de demencia frontotemporal. Otros apuntaban a una afasia progresiva primaria. Un accidente de taxi en 1932 le provocó un traumatismo craneal leve que pudo acelerar el deterioro. Lo que sabemos con certeza es que desde 1933 Ravel no volvió a componer. 5 años viviendo con música en la cabeza que no podía salir. Sus apariciones públicas se volvieron raras y dolorosas. Cuando asistía a conciertos de su propia música, el público le tributaba ovaciones. Él se levantaba, aceptaba los aplausos con dignidad y por dentro sabía que jamás volvería a escribir nada. En 1937, el hermano de Ravel, Edward, convenció a los médicos de intentar una intervención quirúrgica. El diagnóstico oficial era obstrucción de un vaso sanguíneo cerebral. Se esperaba que una operación exploratoria pudiera aliviar la presión. El 19 de diciembre de 1937, el neurocirujano Clovis Vincent abrió el cráneo de Ravel en París. Lo que encontró fue desconcertante. Un cerebro aparentemente normal, sin tumor visible, sin la lesión que esperaban. Introdujo suero salino en el ventrículo lateral para intentar aliviar la presión. No funcionó. Ravel recuperó brevemente la conciencia tras la operación. Pero no podía tragar, no podía alimentarse. 9 días después, el 28 de diciembre de 1937, entró en coma y murió. Tenía 62 años. En el cementerio de Levallois-Perret, a las afueras de París, estaban presentes Igor Stravinsky y otros grandes músicos de la época. Lo enterraron junto a sus padres como él había pedido. La causa exacta de su enfermedad nunca se determinó. No se hizo autopsia. La pregunta sigue abierta más de 80 años después, y los neurólogos todavía publican artículos discutiendo su caso. Hay una pregunta que los músicos y neurólogos llevan décadas haciéndose. El bolero, esa pieza de repetición obsesiva, esa melodía que gira y gira y gira sin desarrollarse nunca. ¿Era ya un síntoma de la enfermedad de Ravel? Algunos investigadores dicen que sí, que la perseveración, la repetición compulsiva, es un signo clásico de ciertos tipos de demencia, que el bolero podría ser la primera manifestación audible del deterioro neurológico de su autor. Otros lo niegan rotundamente. El bolero fue un encargo con instrucciones claras. Ravel era perfectamente consciente de lo que hacía. Lo describió él mismo como un experimento consciente e iconoclasta. Y siguió componiendo obras complejas y brillantes durante 5 años después del bolero. La verdad, como en todo lo grande, es probablemente más compleja que cualquiera de las dos respuestas. Maurice Ravel fue un perfeccionista absoluto. Compuso relativamente poco, porque cada obra tenía que ser exactamente como él la imaginaba. Ni una nota de más, ni una de menos. Y quizás por eso su destino final fue tan cruel. Un hombre que dedicaba meses a elegir cada nota, condenado a escuchar música perfecta en su cabeza sin poder escribirla. La ópera que quería componer, la Jeanne d'Arc, que consideraba la obra más importante de su vida, nunca existió. Solo existió en su mente, inaudible para todos menos para él. La mayor tragedia no es perder la voz, es tener algo que decir y no poder decirlo. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para no perderte nuestros próximos videos.